Amigos televidentes, feliz mañana. Hoy en la entrevista tenemos a Judith León, la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Señora Judith, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, y gracias a ustedes por la invitación y buenos días para todos los televidentes. Buenos días, señora Judith. La primera pregunta. Tengo entendido que parte de sus inicios de su carrera fueron en el Hospital General Guarenas Guatire, al frente del laboratorio. Si comparamos la situación actual de los laboratorios del Sistema Público Nacional con la de ese entonces, ¿cómo me lo cataloga? Bueno, yo creo que ha habido un proceso bastante profundo en el tiempo, por supuesto, en estos últimos 20 años, y es lamentable tener que decirlo, ha habido un deterioro continuo de lo que se llama las políticas de salud en cuanto, desde el punto de vista sanitario, en lo que se llama las capacidades diagnósticas que existe en nuestro recorrer, pues, de lo que es el sistema y las redes de salud, ¿no? Para aquella época, nosotros casi nunca se le paraba el laboratorio. O sea, en los puntos que se pudiera en un momento paralizar el laboratorio era porque el aire acondicionado no funcionaba y a los 2 días ya estaba funcionando, ¿no? En cuanto a insumos y materiales, siempre el laboratorio estuvo operativo, pues, operativo y dotado, ¿ok? Con algunas limitaciones, pero siempre estaba funcionando. ¿Qué ha pasado en los últimos estos tantos años que hemos transcurrido y lo hemos expresado y visibilizado en todas las oportunidades que nos han permitido? Es que ha venido un proceso de deterioro, de limitaciones en las capacidades diagnósticas, en los insumos y materiales no han llegado. Casi en el 2014 tuvimos un déficit profundo de lo que eran los insumos en cuanto a pruebas diagnósticas y evaluar por lo menos los estados de salud y enfermedad de aquellas personas que acuden a las redes de salud pública, y bueno, y eso no lo hemos podido mejorar, ¿no? A pesar de los esfuerzos gremiales que hemos hecho para entablar diálogos para esos planes, pues, de recuperación, y que ese deterioro no sea tan profundo como lo que tenemos ahorita, ¿no? Podemos definir, pues, un porcentaje ahorita de operatividad de los laboratorios a nivel nacional de un 87.8%. ¿Qué significa ¿Qué significa eso, no? En la práctica. Bueno, que un paciente o un ciudadano cualquiera que ingrese a esas redes de salud tiene que recorrer 10 laboratorios de esa red para poder conseguir, aunque sea un análisis de la lista que le pueda dar el médico tratante para poder conocer, o sea, orientar ese diagnóstico, que es tan importante porque depende de ello, primero desde el punto de vista preventivo, poder nosotros dar una respuesta al médico, por supuesto, en la calidad de vida de ese paciente, y si el paciente tiene una enfermedad ya de base, nos permite también tomar medidas en tiempos también reales para mejorar esa condición. Sin embargo, eso no lo hemos podido lograr. La mayoría de los laboratorios en este momento están casi inoperativos. Son pocos los que pueden, aunque sea, hacer una hematología, y eso hay que llamar la atención, por supuesto, al Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque es el ente rector, y así lo dice la Constitución, que es el que debe de generar políticas para que garantice la salud como parte de la vida de los ciudadanos venezolanos. Justamente con el tema de las pruebas, señora Judith, hace poco yo realicé un reportaje de cómo estaba el sistema hospitalario público y privado acá en Venezuela, y muchos de los pacientes nos indicaban que lo que eran los exámenes preoperatorios, que siempre se mandan en cada uno de estos centros, no los están haciendo en la mayoría. Son pocos, por lo menos en la capital, los que los están realizando. ¿Cómo es ahorita las pruebas de serología por parte de los bioanalistas, de los laboratorios? ¿Cómo está la relación con los bancos de sangre ahorita en Venezuela? Bueno, yo quisiera dar buenas noticias, pero, o sea, por mucho que hagamos nosotros esfuerzos, no somos los que estamos autorizados, ni tampoco desde el punto de vista de recursos económicos, tampoco manejamos los recursos económicos del país. Entonces, tenemos que decir que tenemos un grave problema en los bancos de sangre. En este momento, el déficit de sangre segura para poder nosotros tenerla a disposición, bien sea para tratamientos o casos de emergencia,
de cualquier ciudadano está limitado, ¿no? Esas capacidades. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque como no hay dotación de insumos, además hay una política de centralización de todo ese mecanismo de que antes era aperturado. Por ejemplo, yo puedo dar cifras, en el año 2016, nosotros teníamos aproximadamente 234 laboratorios que hacían la parte serológica de lo que eran las bolsas de sangre de esos donantes que iban a esos centros asistenciales. En la actualidad solamente tenemos 58 laboratorios, que son los que posiblemente, ¿verdad?, tengan capacidades pero limitadas, porque la cantidad de insumos que se les suministra son limitados también. Entonces, claro, en un momento de emergencia, que debemos de tenerlo a la mano, no lo tenemos. Y usted ve en este momento a los pacientes que necesitan esa sangre, a los familiares recorrer hospitales, bancos de sangre, llámese municipales, porque hay bancos de sangre en cada estado que son municipales, que no tienen la capacidad para tener a la mano esa sangre, y bueno, tendrá que ir a los laboratorios, por supuesto, el sector privado, para lo que la gente siempre ha dicho, que si la sangre se vende o no se vende, o se compra o no se compra. Entonces, yo digo que es algo como aberrante, ¿no? Porque claro, la sangre, la donación es voluntaria. Las bolsas tienen que estar disponibles, o sea, no debiera venderse porque es algo, un recurso biológico que debe estar garantizado, porque es una política de Estado, ¿no? O sea, nosotros no podemos dejar de tener sangre disponible por cualquier eventualidad que podamos tener. Y justamente hablando de sangre, señora Judith, eso trae un efecto colateral, porque en los centros públicos muchos bioanalistas corren el riesgo de ser amenazados por los familiares de personas que necesitan estas transfusiones para poder salvar a su familiar, y a veces recurren y amenazan a los propios galenos. Eso me lo responde en la próxima parte, porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso volvemos con más de la entrevista con Judith León, la presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela. Amigos, seguimos con más de la entrevista, señora Judith. Les dejé una pregunta en el corte anterior. ¿Cuáles son las consecuencias de que no existe ahorita la disponibilidad inmediata de diversos tipos de sangre en los hospitales? Bueno, como toda situación de personas que por supuesto necesitan los recursos y no lo tienes disponible, entonces porque hay también una materia de opinión que se circula de que los insumos sí están dentro de los hospitales, de que están creando inspectores porque los recursos llegan, pero no se dicen que nosotros estamos tomando esos recursos, cuando eso es incierto, y está demostrado que eso es incierto. Y bueno, porque tú tienes, o sea, estás nervioso, necesitas resolver el problema y no lo tienes a la mano y tienes que recurrir, todo el mundo lo sabe. Entonces creen que nosotros somos los culpables de algo que no tenemos nada que ver con ellos, más bien estamos allí tratando de dar información de lo que, por supuesto, no tenemos al alcance para poder nosotros resolver. Nosotros estamos preocupados. Nosotros queremos decirle a la ciudadanía que nosotros, los profesionales que estamos dentro de esos hospitales, estamos sumamente preocupados, porque enfrentar una situación de salud sin los recursos necesarios para las buenas prácticas y poder ayudar a las personas que acuden es difícil para nosotros. ¿Cuentan con seguridad en los centros de salud cuando se presentan este tipo de amenazas con los trabajadores, con los bioanalistas? No, no tenemos ninguna protección, porque lo que hay son, por supuesto, personal que no tienen esas capacidades para ello, ¿no? Y bueno, y hemos visto los robos y los ataques y toda esa serie de cosas que han golpeado al personal. Eso no es mentira. Enfermeras, médicos, pues son los primeros que atienden a los pacientes. Y cuando van al laboratorio a buscar, porque tiene que hacerse una hematología de urgente, porque es un paciente que está en emergencia, entonces tú le dices, mira, no tenemos para hacerlo, entonces vienen los problemas, los golpes, han roto las taquillas, el vidrio, o sea, son muchas cosas que están sucediendo dentro de los hospitales y estamos sumamente preocupados porque no vemos ni respuestas ni soluciones a algo que nosotros hemos insistido en que debemos de dar respuesta, porque no somos los responsables de esa situación.
Justamente eso es uno de los factores por los cuales, bueno, muchos bienalistas han abandonado sus cargos en los centros públicos. Correcto. ¿Cómo ha visto la situación con respecto a el déficit que ustedes han tenido de bienalistas? Porque según lo que usted comentó en un medio, en el 2013 había cerca de 6.000 bienalistas en los centros públicos. Hoy en día, ¿cómo es la actualidad? Bueno, ahorita hicimos el año pasado, en plena pandemia, ¿no? Hicimos un sondeo a través de Monitor Salud, que es un mecanismo que tenemos los trabajadores, que nació de los trabajadores en pandemia, para ver cómo estábamos nosotros enfrentando la parte preventiva, porque no teníamos tampoco ni tapabocas, ni todos los insumos necesarios y el equipamiento de protección para lo que estábamos en ese momento y todavía seguimos, pues, enfrentando dentro de esos centros asistenciales. ¿Con cuántos Y, bienalistas cuentan actualmente en los centros públicos, señora Judith? mira, ahorita tenemos en la mitad. Si en el año 2013 teníamos 6.000 bioanalistas, que es un poquito más, pero vamos a redondear que fueran 6.000, ahorita tenemos casi 2.500 bioanalistas en el Sistema Público Nacional de Salud a nivel nacional. Eso quiere decir que si nosotros vamos ahorita al Hospital JM de Los Ríos, importantísimo, en el turno de la mañana no hay bioanalistas. Porque esto ha sido un proceso, ¿no? Debemos de identificar que esto ha sido un proceso. En una primera fase hubo una inmigración. En el año 2017 nosotros expresamos que el 30% de los bioanalistas estaban emigrando. Pues, bueno, hubo una salida importante. Desde el 2017 para acá ha habido renuncias espontáneas, cosa que nunca sucedió en el área del bioanálisis. La renuncia, porque casi la mayoría somos del sexo femenino, y esa protección y ese mecanismo nada más de cultural de género que nos permite la protección de algo, era difícil que una persona deje su hospital porque lo cree y o sea, se crea esa pertenencia de ese centro laboral, ¿no? Y todo el contenido que pueda tener. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas que estamos viendo, bueno, ya tenemos casi el 56% de nuestros bioanalistas han renunciado, y entonces vemos ya casi laboratorios que si no resolvemos este problema, porque esto tiene también otro factor económico, porque ha habido otra política que es el deterioro, además de las condiciones del medio ambiente del trabajo, de que no tienes insumos y materiales para tus buenas prácticas, también está la parte económica. Porque a pesar de que seamos profesionales, que tenemos una responsabilidad y lo reconocemos, porque estamos allí todavía, significa que también nosotros tenemos familia. Y esa contraparte de esa prestación tiene una parte económica, que son las situaciones reivindicativas de cada uno de esos personal que hay allí. ¿Okay? ¿Cuánto gana en promedio un bienalista que trabaje en un centro público? Bueno, según el tabulador ahorita que acaba de aumentar en marzo, estoy hablando de un bioanalista, estoy hablando médico, enfermera, nutricionista, cualquier profesional de nivel en el sector salud gana 246 bolívares. Ese es su sueldo básico. Con la contratación colectiva, que ahorita también estamos en ese proceso de lucha, porque tus reivindicaciones que tú tienes dentro de tus convenciones colectivas han sido mermadas y violadas dentro de esta política que yo digo que de destrucción del salario y de los sueldos de los trabajadores, y lo ponemos en contexto porque ahí están los profesionales, los técnicos, los obreros, los administrativos, jubilados y pensionados. Todos han disminuido sus condiciones reivindicativas de años de lucha que han tenido sus contrataciones colectivas. Ha sido en estos momentos, desde el 2018 para acá, porque es una política que empezó en el 2018 a través de un memorando que siempre ustedes escuchan, que es el 2792, y bueno, y su brazo ejecutor, que ahora es la ONAPRE, a la cual disminuyó algunas cláusulas contractuales, otras disminuyeron los porcentajes de esas primas. Y bueno, y ahorita, por lo menos en el sector salud, en este momento se firmó en el Ministerio del Trabajo un acta que es aberrante, porque viola flagrantemente lo que dice la Constitución, que es la progresividad de los derechos de los trabajadores. Y bueno, disminuyeron una prima que es anual de uniformes y zapatos que tenían que pagar, que eran 10 salarios mínimos, que eran 1.300 bolívares, lo rebajaron a 200 bolívares. Y otro bono, una bonificación que es anual, que es de los jubilados, que le llamamos el bono recreacional,
bueno, se lo disminuyeron del sueldo integral que tenía ese jubilado, se lo bajaron a un sueldo mínimo en 3 partes. Como dice uno, jamás y nunca tendrá, porque la inflación, eso va a desaparecer. Con una palabra, ¿cómo inmediatamente. me describe la situación actual de los laboratorios públicos de Venezuela? Grave, grave, muy grave y estamos muy preocupados por eso. Muchísimas gracias, señora Judith. Lamentablemente el tiempo en televisión es corto, amigos. Muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de nuestra emisión matutina. Y no se despeguen, porque en la próxima parte venimos con el arte y entretenimiento en lo actual.